Muy buenos días a todos nuestros clientes que se encuentran conectados en estos momentos. Les vamos a agradecer que por favor nos regalen un lapso de 2 minutos para esperar que los demás participantes se unan a la sesión y pues dar inicio formal a la capacitación. De antemano, muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Ok. Muy buenos días a todos, nuestros clientes y usuarios conectados en estos momentos. De antemano les queremos dar gracias por haber aceptado esta invitación para la realización de esta conferencia, en la cual vamos a explicar la funcionalidad de nuestro módulo de Design Report. Me presento, mi nombre es David Escorcia García, soy consultor del área de nómina y en estos momentos pertenezco a la regional de Barranquilla de Digitalware. Esperamos pues que esta sesión sea de su total agrado y pues logremos sacarle el mayor provecho posible a esta conferencia. Bueno, listo. El objetivo de esta presentación es pues darles a conocer la funcionalidad del módulo de Web Design Report de Cactus HCM. Entonces vamos a dar inicio, tenemos previsto finalizar esta conferencia a las 12, una hora. Trataremos de hacer un resumen de las funcionalidades que tiene este módulo y realizaremos por lo menos 2 ejemplos de los 2 tipos de reportes que podemos generar acá, dentro de los muchos reportes que se pueden generar. ¿Sí? Entonces, la agenda para el día de hoy, la contextualización del módulo. Vamos a explicarles qué es el Web Design Report, el generador de interfaces, y al final de la sesión tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues si alguno de ustedes tiene alguna duda a lo largo de la presentación, puede ir escribiéndola en la sesión de preguntas y respuestas y lógicamente las respuestas se retroalimentarán al finalizar la presentación. Entonces, ¿qué es el Web Design Report? La generación de reportes es clave en las organizaciones para tener reportes e informes que contribuyan a tomar decisiones acertadas. Entonces, este reporteador nos permite organizar reportes fácilmente en árboles de procesos o subprocesos de cada empresa. Este reporteador nació con Cactus HCM
para nuestros más de 1000 clientes, de tener una herramienta que permite generar reportes a la medida de cada proceso dentro de una organización. Es decir, reportes específicos para áreas de gestión humana, financiera, administrativa, entre otras. Entonces, hoy usted conocerá el Web Design Report. Es una herramienta práctica, rápida y funcional que se convierte en pieza clave para la toma de decisiones e informes gerenciales. ¿Cuáles son los beneficios? Contamos con un diseño rápido de consultas a través del QE que permite navegar y seleccionar los campos para cada reporte, organizados para cada uno de los módulos de Cactus HCM. Permite una construcción automática de sentencias a través del QE, herramienta que permite construir muy fácil y rápidamente dichas consultas. ¿Qué otros beneficios tenemos? La clasificación y organización de reportes fácilmente en árboles de procesos y o subprocesos. Y asignación de permisos de acceso a los usuarios del sistema de acuerdo al tipo de reporte. Además, permite adicionar consultas para enriquecer la información de sus reportes. Haciendo uso del mejor reporteador del mercado, FastReport puede personalizar estilos, formatos, campos, colores a través de su versátil interfaz de usuario. El asistente de diseño brinda una gran variedad de herramientas para el proceso de creación de sus reportes. Entonces, en esta pantalla, ojalá todos pudieran tomar nota de los programas en Cactus que se utilizan para la parametrización, asignación de permisos y ejecución de plantillas. Entonces, tenemos inicialmente que para la parametrización de plantillas utilizamos el programa KGN PEPLAT. Para la asignación del árbol de las plantillas es KGN APLAT y, lógicamente, asignación de permisos. Y finalmente, tenemos un programa que es KGN EJPLAT, que se utiliza para ejecutar las plantillas creadas en el primer programa mencionado. Por otro lado, en la parte derecha, contamos con los dos programas que se utilizan para la creación y generación de archivos planos desde Cactus. Entonces tenemos KGN PyTM, donde yo defino las plantillas que voy a utilizar y en ese mismo, a diferencia de los tres programas anteriores de las plantillas, para generar los archivos planos en el mismo programa creo y asigno permisos. Y por último, en el KGN ITMET, generamos el archivo plano teniendo en cuenta la definición del archivo del programa anterior y los permisos asignados por usuario. Es decir, yo puedo tener 10 plantillas, pero cada plantilla se la asigno a un usuario según el rol que desempeñe el usuario en la organización o en los procesos de la compañía. Como les decía al inicio de la conferencia, la idea es que ustedes en el módulo de preguntas y respuestas puedan hacer sus anotaciones y aquí al final de la sesión estaremos dando respuesta a cada una de sus inquietudes. ¿Sí? Entonces, a continuación, sí, bueno, vamos a esperar de pronto que todos logren tomar notas y de pronto le pueden tomar una foto a la pantalla para que tengan claridad sobre cuáles son los programas que se van a utilizar en este reporteador. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar los dos ejemplos que les vamos a mostrar, uno para crear una plantilla y otro para crear un archivo plano. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Teníamos anotado inicialmente un programa que se llama KGN PLAT. Listo, perfecto. Entonces, a través de este programa podemos consultar a través del QE las plantillas que ya tenemos creadas anteriormente. Pues aquí el usuario puede crear ilimitadas plantillas según las necesidades de la organización y de las áreas requeridas. Entonces, el código del reporte debe ser único.
digamos aquí tenemos el número 3 no está utilizado, vamos a proceder a crear una plantilla con el número 3, ¿sí? Código 3, y le vamos a asignar un nombre que se llama listado personal activo. Guardamos la plantilla y luego procedemos a editar la plantilla para asignarle el formato requerido. Entonces, él nos muestra una plantilla prediseñada. En la parte superior tenemos el botón de vista preliminar en el cual podemos consultar cómo viene esa plantilla predeterminada. Entonces, podemos usarla para, nos podemos basar en esa plantilla para hacer las modificaciones necesarias y adecuarla según las necesidades del reporte que vamos a construir, ¿sí? Entonces, él inicialmente trae unos campos de la tabla GNEMPRE, que son el código de la empresa, el nombre de la empresa, el NID, el país y la foto de la imagen de la empresa, el logo de la empresa. Como podemos darnos cuenta, en la cabecera se están utilizando unas variables que son el número de página, la fecha y la hora. Estas variables no hacen parte de la base de datos, sino que son unas variables propias del reporteador y las podemos consultar en la siguiente pestaña que se llama variables, variables del sistema. Entonces, inicialmente ya contamos con dos tipos de información. El primero es el query preconstruido, precargado que trae el reporteador, y el segundo son las variables del sistema. Entonces, en estos momentos vamos a utilizar esta plantilla y le vamos a realizar las modificaciones para darle vida a nuestro reporte. Entonces, nuevamente les confirmo, aquí en la parte superior tenemos el botón de vista previa, en el cual podemos visualizar cómo se generaría el reporte con esa información precargada. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarle el logo, porque vamos a necesitar el logo para el reporte que vamos a construir. El nombre de la empresa, que ya viene aquí en esta ubicación, no lo necesito allí. Digamos que lo voy a necesitar un poquito más abajo. Entonces, aquí lo voy a ubicar. No necesito la descripción, módulo, reporte, definición. Y puedo utilizar este campo de texto para modificarlo y asociarle el nombre del título, o el título del reporte. Entonces, vamos a decirle listado personal activo con centro de costos, ¿sí? Al darle clic a este texto, él aquí me dice cuáles son las características, los atributos que tiene a nivel de fuente y el tamaño de fuente. Entonces vamos a decirle que queremos que nos lo generen este otro tipo de letra y con un tamaño de 14. Entonces vamos a ampliar esto un poquito. Podemos cambiarle el tamaño, las dimensiones de este parámetro. Entonces, si en estos momentos yo genero la vista previa del reporte, me lo va a mostrar de esta forma, ¿sí? Entonces, el NID está acá arriba. Vamos a ubicar el NID de pronto estratégicamente, lo vamos a colocar aquí, ¿sí? No necesitamos que nos coloque el número de página, ni tampoco necesitamos la hora. Y al campo de fecha, vamos a modificarlo y le vamos a decir que se llame fecha de impresión. Entonces, como ya esto es un dato que viene precargado, yo puedo modificarlo aquí y le digo fecha de impresión. Listo. Él automáticamente, pues aquí me lo ajusta y puedo ir visualizando cómo me va quedando el reporte. Entonces, ya aquí tenemos el logo de la empresa, el nombre del reporte, el nombre de la empresa, el NID y la fecha de impresión. En el pie de página también viene cargada una información que es el programa por el cual lo estoy generando, el usuario que lo está generando y estos datos que son datos fijos que yo puedo decidir si los dejo o los quito. Entonces, este es el pie de página. Vamos a suprimir todo el pie de página. No vamos a manejar pie de página en este reporte. Lo genero nuevamente y él me genera un informe o un reporte solamente pues con la información que dejé en esos momentos. Entonces, el reporte que me está pidiendo el área financiera es un reporte que me incluya la cédula, el número de contrato, nombres, apellidos, centro de costo, sueldo básico y que al final me haga un conteo
consecutivos de cuántas personas estoy generando en este reporte. Entonces, lo primero que debemos identificar es si con las variables que tengo aquí creadas, tengo identificados esos datos. Entonces, de entrada nos pide la cédula de los empleados activos y pues en este query no tengo ese campo, como tampoco tengo el número de contrato, nombres, apellidos, centro de costo y sueldo. Entonces, para crear otro query de datos, nos vamos a ir a la pestaña Data, que está aquí. Vamos a presionar este botón que está aquí y vamos a crear un nuevo query. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Realmente él trae por defecto este nombre, que es bastante largo. Entonces, miren aquí cuando él siempre en los campos me coloca delante el nombre de ese query. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando vayan a crear ese nuevo query, coloquemos un nombre simplificado, porque en algunos casos, cuando nos toca reducir el campo, no se alcanza a ver el nombre del campo. Vamos a hacer un ejemplo. Este query que está aquí, lo acabo de crear, le vamos a asignar un nombre siempre, ¿sí? Listo, quedó un poquito más simplificado. Entonces le vamos a dar doble clic y vamos a pegar aquí el select que me va a traer los campos que necesito para construir la consulta. Yo puedo construir muchos select, pero como aquí voy a utilizar dos tablas que son bien-play y contratos, en ese mismo select voy a traer todos los campos que necesito. Entonces vamos a empezar a construirlo. Listo, lo primero que necesitamos es identificar cuáles son las tablas en las cuales reposa esta información. Entonces, las dos tablas son contratos y bien, ¿sí? Y luego vamos a empezar a traer cada uno de los campos que necesitamos para la consulta. Entonces, el primer campo que necesitamos es el código del empleado, que viene de la columna A. El segundo campo que necesitamos es el nombre del empleado, perdón, el número de contrato, también lo conseguimos en la tabla A. Viene nombre del empleado de la tabla B, apellido del empleado de la tabla B. El centro de costos lo tenemos en la tabla A. El sueldo básico también lo tenemos en la tabla A. Y listo, perdón, hasta allí. Entonces, le hacemos el from a las tablas que vamos a consultar y luego acá hacemos el where con los campos que coinciden o que están en ambas tablas, que serían el código de la empresa, se repite tanto en A como en B. El código del empleado se repite en A y en B. Y una condición que nos pide en el reporte es que sea personal activo. Entonces, para ello, vamos a utilizar el campo indicador de actividad A. Perdón, aquí, B, perdón. Código de la empresa A, B, código del empleado A, B, el indicador de actividad A. Y vamos a decirle solamente que nos traiga los empleados de la empresa número 1. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta este query, vamos a guardarlo. Y aquí nos aparecen que ya para este query tenemos disponibles estos 6 campos para utilizar en nuestro reporte. Yo puedo crear todos los queries que necesite, pero en este tratamos de enlazar los campos de bien-play y de contratos para no hacer dos queries, ¿sí? Pero pueden utilizar pues muchos más dependiendo de la complejidad del reporte. Entonces, listo, ya aquí tenemos esta información precargada y aquí tenemos el tema de las bases o de la data, ¿sí? De la data que necesitamos. Entonces, le vamos a dar aquí doble clic a este report, a esta opción y vamos a escoger el query que acabamos de crear. ¿Sí? Vamos a ir arrastrando poco a poco los campos según el orden que los queramos identificar. Entonces, por lo menos tenemos el código del empleado y lo vamos a ubicar aquí. Entonces, este alto de columna corresponde, por lo menos si la consulta me arroja 10 resultados, él a cada resultado le va a asignar este alto de columna que yo le asigno aquí. Entonces, vamos a hacer la prueba solamente
con el código del empleado, tiene un tamaño 10, 14, perdón, vamos a bajarle a 9 y vamos a ir generando qué información me trae. Vamos a confirmar algo acá que me... Ok, sí, qué pena, hubo una falla en el query y que le coloqué que el código del empleado sea 1, es código de empresa. Entonces, acá vamos a construir nuevamente el query, vamos a borrarlo, vamos a crearlo nuevamente. Perdón, ya está creado, entonces vamos a modificarle el nombre. Bien, pues se lo cambiamos aquí y listo. Y aquí le cambiamos código de la empresa. Qué pena, código de la empresa 1. Guardamos y listo. Nuevamente tenemos aquí nuestros campos. Estos son los campos que tengo disponibles, entonces vamos a ir armando el resultado o armando la tabla con los campos disponibles. Entonces, si solamente quiero visualizar el código del empleado, al generarlo, listo. Aquí tenemos el listado de empleados. Entonces, lo que les decía ahorita era que el alto de columna que le asigne a este recuadro es el mismo alto de columna que le va a asignar a todos los resultados de las consultas. Empecemos a generar el listado y aquí tenemos el listado de cédulas. Como el listado, tenemos un ancho de columna para este campo, lo ideal es que yo lo reduzca de tal forma que el resultado que me va a arrojar la consulta coincida con este campo. Por lo menos en el caso del número de contrato, que es un número corto, yo aquí voy a reducir este campo, ¿sí? Voy generando y él me va generando aquí el número de contrato. Entonces, vemos que para este ejercicio tenemos pues cédulas muy cortas, pero hay que dejar el espacio suficiente porque las cédulas de 10, 11 dígitos, al final pues necesitan tener ese espacio suficiente. Por ejemplo, si yo reduzco este espacio y genero nuevamente el reporte, las cédulas cortas no van a tener problema, pero al final me va a pasar esto, que las va a cortar y las va a mandar para un segundo interlineado. Entonces, importante eso, dependiendo del dato que vaya a generar, así le debo asignar ese ancho de columna. Entonces, ya en este momento tenemos en el reporte la cédula y el número de contrato. Luego vamos a traer el nombre del empleado, lo vamos a asignar acá. Para el caso del nombre, la misma recomendación. El ancho de columna que yo asigne aquí es el mismo ancho de columna que él me va a generar el reporte. Las personas que tengan pues nombres muy largos van a quedar cortados. Entonces la recomendación es disminuirle el tamaño de la letra. Entonces ya aquí tenemos que nos está trayendo los nombres de los empleados. Vamos a generar nombres aquí. Listo. Entonces vamos a traer ahora los apellidos. Ustedes pueden jugar con esto, subirlo, bajarlo, según las necesidades que tengan para la creación del reporte que necesiten. Listo, aquí tenemos el apellido. Entonces, con el centro de costo pasa algo. Ahorita les contaba que lo ideal sería colocarles unos nombres cortos a los queries, lógicamente para mayor facilidad al momento de construirlo. Pero el hecho que no se vea no significa que el dato no vaya a salir. Yo puedo reducir totalmente este campo de código de centro de costo porque yo sé que mi codificación va del 1 al 9. Entonces, el tamaño del campo que necesito es tan pequeño que no importa que no se vea el título, lo importante es que yo sepa que al momento de construirlo, ese campo me va a arrojar ese resultado. Entonces, aquí tenemos el centro de costo con una longitud, creo, máxima de 4 dígitos. Luego vamos a asignarle el sueldo básico. Aquí tenemos el sueldo básico. Lo generamos
y él nos lo genera de esta forma. Entonces ya tenemos toda la información. Nos faltaría un campo que sería el secuencial. Entonces, como el secuencial no es un campo de cactus, yo allí utilizaría una de las variables del sistema que se llama número de línea. ¿Sí? Me puedo apoyar con cualquiera de estas variables. Vamos a utilizar este que se llama número de línea y lo vamos a pegar acá. Lo generamos y él me empieza a contar eso, todos los registros. Entonces al final él me está arrojando un reporte, o sí, un listado de 12 páginas para 412 empleados activos. Entonces, ¿cómo podría darle forma a esto? Por lo menos en el campo de sueldo, puedo darle unas características a ese campo de sueldo. Vamos a visualizarlo nuevamente y vemos que me manda un campo numérico alineado a la izquierda. Entonces vamos a colocarle formato moneda con separador de decimales y alineado a la derecha. Entonces vamos a alinearlo enseguida. Listo. Solo ese campo le di alinear a la derecha. Aquí lo tengo alineado a la derecha. Luego vamos a darle un formato numérico. Él aquí me dice con 2 decimales, entonces le vamos a quitar 0 y lo generamos nuevamente. Entonces, este es el listado que él me va a arrojar con los sueldos. ¿Sí? Entonces, ahí podemos darle poco a poco de pronto un formato a nuestro reporte. Queremos que los nombres y los apellidos vayan centrados. Entonces, vamos a colocarlos centrados. Listo. Ahí están de pronto los nombres centrados. Finalmente, pues ya el usuario decide qué forma darle a su reporte. Entonces, hay algo importante que quizá no hemos reportado y es el tema de los títulos, ¿sí? Sabemos a qué corresponde cada dato, pero para efectos de presentar el informe hay que especificar acá. Entonces, tenemos dos opciones. Si queremos que el título solo aparezca en la primera página, podemos hacerlo a través de esta opción que está acá, para agregar una nueva banda. Que se llama cabecera. La vamos a colocar aquí, cabecera, pero aclaro que esta cabecera solamente se visualiza en la primera página. Entonces, a la cabecera no necesito asignarle campos, solamente nombres de campos. Entonces, aquí hay un campo con la A, que es el campo de texto, y vamos a decirle que este se llama cédula. Listo. Cuando lo visualizo, él me coloca cédula como título, pero en la segunda página no me lo muestra. Entonces utilizo cabecera cuando solo quiero que ese campo se me visualice en la primera página. Entonces, si quiero que se me visualice en todas las páginas, lo ideal sería utilizar ese título de cédula en el encabezado del reporte. Entonces vamos a tratar de organizarlo aquí. Le decimos que nos visualice cédula. Al generarlo, aquí me lo coloca. Entonces, si lo visualizo en todos los reportes, en todas las páginas del reporte me va a mostrar ese campo. Entonces, aquí podría, de pronto, si está muy pegadito, darle de pronto, subirlo un poco. Vamos a subirlo un poco. Listo. Listo. Tenemos otro, bueno, cédula. Vamos a reducirle un poquito el nombre. Y lo ideal es que el tamaño del campo sea igual al tamaño del título. Entonces, por lo menos, ahorita viene algo con el tema de número de contrato. Aquí podemos utilizar la opción de copiar y pegar. Entonces, copié el de cédula para que me conserve el mismo formato. No, voy a hacer algo. Vamos a colocarle negrita. Ahí está en negrita, perdón. Vamos, como sabemos que el campo número de contrato me está trayendo una información muy cortica, aquí lo máximo que podría hacer es o ampliar el campo del dato, del resultado, o hacer algo, por ejemplo, número de contrato, y eso me obligaría a rodar un poco el apellido, el nombre y el apellido. Entonces vamos a rodar un poquito acá, apellidos, nombres, este me tocaría recortarlo, lo genero nuevamente y de esa forma me va quedando organizado. Entonces ya tengo este título, lo pego y le vamos a asignar un nombre que se llama nombres, apellidos.
Aquí le digo que este se llama centro de costo. Este centro de costo aquí podemos reducirlo un poquito. Vamos a trabajar aquí a este y le vamos a asignar el nombre sueldo. Y aquí podemos utilizar este que es pequeño para ponerle el tema de número. Y listo. Aquí tenemos nuestro reporte ya preconstruido. Lógicamente, pues es un reporte muy básico. Allí podemos asignarle muchísimos formatos al reporte, de pronto colores, de pronto otras imágenes, otros logos, y jugar con el tema de los espacios. Aquí, como les decía ahorita, el título hace parte del encabezado, por lo tal, se imprime en todas las páginas, ¿sí? Si solamente queremos que se imprima al final, pues solamente perdón, al final no, al principio es solamente utilizar la primera opción que les comenté, que se llama cabecera. Solamente se imprime una sola vez y va en la primera página. Entonces, digamos que este reporte está construido, vamos a guardarlo, vamos a asignarle una ruta. La ruta, pues el cliente decide dónde ubicarla, qué ruta va a escoger. Sin embargo, la recomendación es que sea una ruta que no esté expuesta, que de pronto alguien pueda llegar y borrarla, porque lógicamente todo este trabajo que hicimos se puede perder. Entonces, vamos a guardarla aquí. Y le vamos a decir que este reporte se llama listado personal activo 2019. Listo, allí quedó guardado el reporte. Salimos y ya tenemos un reporte número 3 construido. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entrar al programa KGN Aplat para asociar los permisos para ese reporte y asignarlo al árbol de reportes. Entonces, vamos a agregarlo a este que se llama reportes. Le decimos agregar plantilla y le habíamos asignado el código 3 que se llama listado personal activo. Listo. Ya aquí acabamos de crear nuestros reportes y nos dice que ningún usuario tiene permiso en el momento. Entonces vamos a asignarle este permiso al usuario con el cual estoy trabajando. Aquí yo puedo asignarle a este usuario, a este usuario y a este usuario permisos para que puedan generar ese reporte en cualquier momento. Listo. Ese es el tema de asociar al árbol y asignar permisos. Posteriormente a esto, vamos a ingresar al programa KGN JPLA para ejecutar esa plantilla. Reportes, tenemos listado personal activo, lo vamos a seleccionar y en la parte inferior está el botón aceptar. No, un error, un momento, por favor, ya revisamos.
Listo, perfecto, qué pena. Hubo una falla al momento de grabar el reporte y es que una vez, vamos a devolvernos un poquito. Listo. Cuando ya editemos la plantilla, si bien es cierto que hay que guardarla en una ubicación del computador, al final hay que darle guardar en la parte superior para que él asocie a este reporte la plantilla que se acaba de diligenciar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos listado personal activo, le damos a aceptar y él aquí nos genera ese reporte que acabamos de construir, ¿sí? Como les decía, es un reporte muy básico, pero prácticamente lo que les quería mostrar era la funcionalidad o todo lo que ustedes pueden construir a través de este reporte. Entonces, aquí tenemos uno que hemos construido también, reporte de capacitación. Es muy similar al anterior, pero no tiene encabezado y sí tiene pie de página. Y tenemos otro reporte, también construido previamente, de pronto es un poquito más complejo, y es un comparativo de nómina. Entonces, aquí podemos utilizar unos parámetros, a diferencia del reporte anterior, que era un reporte fijo para la empresa número 1 del personal activo. Este reporte me va a hacer un comparativo de la nómina a una fecha de corte. Entonces, esta fecha de corte es un parámetro que el usuario le debe asignar cada vez que vaya a generar el reporte. Entonces, para este caso vamos a utilizar la fecha de corte 22 de octubre de 2018 y él me lo va a generar de esta forma. Entonces, él aquí conservamos la estructura original del reporte en cuanto a encabezado y pie de página y nos dedicamos o decidimos construir el reporte teniendo en cuenta lo siguiente: la cédula, el nombre del centro de costo. Entonces aquí podemos ver que ya estamos integrando la tabla GNC-COS, el concepto, y estamos integrándolo con la tabla NM-CONCE, la cantidad anterior, septiembre de 2018, cantidad actual, y establece una diferencia. Entonces, de esta forma, damos por finalizado esta primera parte de reporteador de plantillas, para pasar al siguiente punto, que es el generador de archivos planos. Entonces, si hasta el momento tienen alguna inquietud con relación a este módulo, por favor van haciendo sus anotaciones en el módulo de preguntas y respuestas para darle solución o respuesta al finalizar el siguiente tema que vamos a exponer. Entonces, los dos programas que son PyTM, parámetros de Web Service, archivos planos. Entonces, en este programa que vamos a realizar, vamos a parametrizar un archivo plano que contenga una información que nos solicitan del área contable. Lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente: esta información debemos inicialmente, al igual que el reporte anterior, identificar en qué campo se encuentra, ¿sí? Entonces, el plano que nos solicitan, nos piden el número de cédula, número de contrato, nombres, apellidos, centro de costo y salario básico. Es muy parecido al anterior que hicimos, pero este no me pide el número o el consecutivo de los datos que está generando. Entonces, podemos ver que estos dos campos, estos campos solamente se consultan en la tabla Biemple y la tabla Conte. Entonces, vamos a construirlo, vamos a darle más, vamos a crear, vamos a validar inicialmente qué registros tengo creado. Tengo el 1 y tengo el 2. Entonces, vamos a crear el registro número 3, que se llama archivos planos. Plano contabilidad. Entonces vamos a generar la sentencia SQL que me genera este archivo plano. Entonces necesitamos saber de dónde traemos la información. Entonces traemos la información de contratos como tabla A y traemos la información de Biemple como tabla B. En el select vamos a traer el código del empleado de A. Vamos a traer nombre del empleado de B. Apellido del empleado de B. Aquí nos faltó el número de contrato. Apellido. El centro de costo lo vamos a traer de A. Y el sueldo básico lo vamos a traer de A.
Listo. Entonces, necesitamos la cédula, número de contrato, los nombres, apellidos, centro de costo y salario básico. ¿Esto de dónde lo traemos? De contratos y de vía empleo. Entonces, ahorita vamos a hacer acá que el código de la empresa de A sea el mismo código de la empresa de B. El mismo código de empleado de A sea el mismo código del empleado de B. Listo. Aquí viene un dato importante. Y es que esto es una empresa que maneja una licencia multiempresa y necesitamos crear un solo reporte y que el usuario, cada vez que lo vaya a generar, escriba a qué fecha, a qué empresa corresponde ese reporte. Entonces yo puedo crear un solo reporte y darle la opción al usuario para que al momento de generarlo, él le pregunte para qué empresa lo quiere generar. Entonces vamos a utilizar unos parámetros de la siguiente forma. Entonces yo le digo que el código de la empresa va a ser igual. Siempre vamos a utilizar dos puntos para hacer referencia a un campo de parámetros. Un campo que obligatoriamente se lo va a preguntar al usuario al momento de generar el reporte. Entonces yo puedo colocar aquí para la empresa 1 y él por defecto siempre me va a traer el plano para esa empresa. Cuando coloco dos puntos, entonces él le va a preguntar al usuario cada vez que lo genere a qué empresa hace referencia la consulta. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? El dos puntos es obligatorio. De aquí en adelante, el nombre del parámetro es opcional, pero mi recomendación es que los parámetros se le asigne un nombre en orden alfabético, de tal forma que cuando el usuario ingrese, él se lo pregunte en ese mismo orden. Entonces, ayer en las pruebas pues, me pasaba algo particular y es que si yo creo un parámetro que se llama fecha inicial y luego creo otro que se llame fecha final, en orden alfabético fecha final está primero. Entonces, digamos que para el usuario no es como tan fácil entrar y que él primero me dice fecha final y luego fecha final. Fecha final y luego fecha inicial. Entonces, mi sugerencia es que estos parámetros les coloquen, por ejemplo, P1, fecha inicial, P2, fecha final. Perdón. Y todos los parámetros siempre deben llevar el dos puntos acá. ¿Sí? Esa es mi recomendación en este momento. Entonces, en este caso, yo crearía el parámetro 1 que se llama empresa. ¿Sí? Listo. Ahora, necesito que el reporte también me muestre el personal que fue contratado en un rango de fechas. Entonces le voy a decirle que la fecha de contrato esté entre dos rangos de fecha. ¿Entre cuáles dos rangos de fecha? Entre el parámetro 2, que se llama fecha inicial, y el parámetro 3, que se llama fecha final. Listo. Entonces aquí tenemos que nos va a traer una consulta de cédula del empleado, número de contrato, nombres, apellidos, centro de costo, sueldo básico. Lo va a leer de contratos y de Biemple. El código de la empresa no está fijo, se lo va a preguntar al empleado cada vez que él lo vaya a generar. Y la fecha de contratación va a estar en un rango de fecha inicial y fecha final que también lo debe suministrar el empleado. ¿Para qué se hace eso? Para no crear reportes fijos. Ahí de pronto si creamos un reporte con unas fechas ya preestablecidas, ese reporte se va a usar una sola vez y cada vez que cambie la fecha tocaría crear uno nuevo. Entonces el tema de los parámetros es para dejar esa parte variable a consideración del usuario cada vez que decida crear ese reporte. Entonces vamos a guardarlo aquí en la parte superior y él me pregunta, todos los campos que él encuentre con dos puntos, él me va a preguntar qué tipo de dato es. Entonces, el campo empresa es un campo tipo numérico, el campo fecha inicial es un campo fecha y el campo fecha final es un campo fecha. Entonces, miren que al yo colocarle ese P1, P2 y P3, él me lo está ordenando en orden alfabético y en ese mismo orden se lo va a preguntar al usuario. ¿Sí? Aquí de pronto son 3 parámetros, pero aquellas consultas que de pronto tengan 5, 6, 7, 8 parámetros, lo ideal es construírselo y dejárselo al usuario en ese orden lógico para que para él sea mucho más fácil diligenciar la información cada vez que vaya a generar el reporte. Entonces ya con esto tenemos construido nuestra sentencia para generar el archivo plano. Aquí, a diferencia del generador de plantillas, este programa tiene su propia pestaña para asignar permisos. Entonces, si no tengo el nombre del usuario a la mano, lo puedo buscar en este listado. Si no, también pues lo puedo escribir. Vamos a escribir aquí el código del usuario al cual le voy a asignar permisos. ¿Sí? Listo.
Si lo deseo, puedo asignar una ruta predeterminada para almacenar el archivo. Si no la escribo aquí en este momento, cuando el usuario ingrese para generarlo, él me va a generar, él me va a preguntar cuál es la ruta. Entonces vamos a generar el plano. En el programa KGN ITMED. Entonces, este usuario tiene tres planos disponibles. ¿Sí? Vamos a utilizar el que acabamos de crear, archivo plano de contabilidad, y él me pregunta cómo desea separar los datos. ¿Sí? Entonces, tenemos tabulación, punto y coma, espacio u otro. Si queremos que vaya todo pegado, que no le damos otro y no se le coloca nada. Es decir, que él va a decir el número de cédula, el número del contrato sin ningún campo separador. Va a ir, digamos que todo corrido. Entonces, los parámetros, miren que los preguntan en este mismo orden. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar que la empresa 1, que la fecha final, como es un campo fecha, él me habilita aquí el calendario. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de construir los reportes, el tipo de dato que se le asigna a cada parámetro. Y le vamos a decir que me lleve esto hasta el 30 de noviembre. Entonces con esto, ¿qué le estoy diciendo al reporte? Que me genere un archivo plano para la empresa 1, siempre y cuando la fecha inicial de contrato esté entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. Le doy a aceptar y él me pregunta la ruta en la cual lo voy a guardar. Vamos a colocarle el escritorio. Le voy a escribir plano contabilidad .txt. Importante que aquí en el nombre del plano se le especifique cuál es la extensión sobre la cual va a quedar grabado el archivo. Entonces le damos guardar. Listo, perdón, aquí hubo una falla en el parámetro y es que aquí me quedó una R. Entonces, ¿cuál es la recomendación también? Que antes, como aquí pues no podemos probar si la sentencia quedó bien, los que de pronto tienen acceso al motor de base de datos, que prueben la sentencia para validar que no tenga ningún tipo de error. Entonces, aquí tenía una R de más en fecha de contrato. Simplemente voy, actualizo la sentencia, guardo y genero nuevamente el reporte. Entonces, vamos a ingresar nuevamente para generarlo. Y si el reporte ya no tiene ningún tipo de error, pues me lo va a generar en la ruta seleccionada. Entonces tenemos archivo plano de contabilidad. Le decimos que me lo genere por tabulación y el parámetro es la empresa 1. La fecha inicial va a ser 1 de enero. De hoy, qué pena que se quedó bloqueado acá. Listo, mientras terminamos acá esta parte, ya estamos finalizando, me gustaría que de pronto las personas que aún no han tenido la oportunidad de ir radicando sus preguntas y respuestas, que por favor aprovechen ya este último espacio para ir revisándolas y pues darle respuesta de forma oportuna, mientras ya solucionamos este impasse con el generador del plano que al parecer no me está habilitando para escoger la fecha. ¿Sí? Les recordamos que es en el módulo de preguntas y respuestas, no es en el chat, para que por favor lo tengan presente.
Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio mientras solucionamos el impasse técnico que tenemos, vamos a dar inicio a las respuestas que nos han llegado hasta el momento. Entonces nos pregunta Jorge Ibáñez. Buenos días, ¿la utilización de estos módulos requiere alguna licencia en especial como el de Fast Report? Y la respuesta es sí, efectivamente se requiere una licencia de Fast Report para hacer el diseño de los reportes. Entonces, es una licencia que no adquirimos, no suministramos nosotros DigitalWare. Por lo tanto, le recomendamos pues, subir un caso a través del SAC para recibir toda la información adicional de cómo obtener esa licencia. Dice Juan Pablo Buitrago, la creación del query implica el conocimiento detallado de la base de datos. Esta información es entregada a los clientes. Entonces, listo, se les da respuesta. Los clientes son dueños de la base de datos, tienen todo el acceso a la misma y pueden realizar todo tipo de consultas. Ustedes deben poseer un líder técnico quien ha recibido esta información en el proceso de implantación. En caso de no poseerlo, se sugiere crear un caso para ser atendido por el área de postventa. ¿Sí? Entonces, vamos a dar respuesta a una siguiente pregunta y luego continuamos con la generación del archivo plano. Quisiera saber con qué fin se asigna el nombre del query creado, también el username del mismo query. Entonces, la respuesta es, se realiza para el control del reporte con el fin de poder identificarlo fácilmente. De igual manera, el reporteador identifica estos dos campos para el despliegue de la información. Entonces, sí, complementando esa respuesta, allí le informamos que si ustedes quieren al nombre del query colocarle un 1, pues el sistema igual se va a comportar de forma correcta y va a traer la información que está interna en el select de las tablas que tiene asociadas. Entonces, es más como por la persona que está construyendo el reporte tener claridad qué incluye ese query. Entonces, si en el caso anterior, como hicimos uno que era biemple, si yo le coloco un 1, pues finalmente ya yo sé que hace referencia. Pero si utilizo la construcción de un query que tiene, o de un reporte que tiene 10 queries y le asigno del 1 al 10, pues ahí me va a quedar muy difícil saber qué información tiene el 1, qué tiene el 2, qué tiene el 3. Entonces, trata como de dársele un nombre genérico, pero que fácilmente me permita identificar a qué hace referencia o a qué tablas está consultando. Entonces vamos a continuar con la generación de los archivos planos. Listo. Entonces teníamos aquí que la empresa era la 1. Vamos a generar la fecha inicial, 1 de enero de 2019, y la fecha final le vamos a colocar 30 de noviembre. Le damos a aceptar, él va a presentar una ruta. Y me generó mi archivo plano de forma exitosa. Entonces vamos a validar si efectivamente en el escritorio con el nombre contable 2 me generó la información. Entonces aquí tenemos lo siguiente, tenemos el número de cédula, el número de contrato, nombres, apellidos. Entonces quizá perdón, aquí. Aunque no me deja ver la barra. Aquí está. Listo. Entonces vamos a generarlo en Excel también. Aquí vamos a generar el archivo nuevamente. Perdón, aquí me pidió reemplazarlo. Entonces vamos a quitarle la ruta o a asignarle una nueva ruta. Entonces sería contable 2, pero XLS. Con la misma información, él me va a generar un archivo XLS. Bueno, aquí no tenemos Excel, pero podemos visualizarlo acá. Listo, aquí tenemos el archivo de Excel generado, donde me trae la información solicitada, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta algo. Cuando el archivo se genera en TXT, dependiendo del tipo de campo que como esté creado en la base de datos, por lo menos si el campo es decimal, él me lo va a llevar con decimales al exportarlo en Excel, de pronto al exportarlo en TXT, perdón, en bloc de notas. De pronto en Excel, por las características propias del Excel, cuando yo abro un archivo, pues él automáticamente me quita esos decimales. Entonces, ¿cuál es la recomendación?
al momento de generar el reporte o de construirlo, podemos darle unos tipos de datos. Vamos a visualizarlo por acá. A cada uno de los campos relacionados en el query. Listo, tenemos aquí que el código del empleado me lo llevó como tipo decimal, ¿cierto? Entonces, yo podría hacer una conversión de ese campo del campo código del empleado, perdón. Digamos que por temas de tiempo voy a basarme en estas sentencias que tengo aquí para explicarles lo siguiente. Este es el mismo reporte que acabamos de crear, es este, ¿sí? Este que está aquí. Entonces, en algunos reportes necesitamos que también se visualicen los títulos. Entonces, a través del Union All podemos hacerlo, y la condición para los que de pronto ya han tenido la oportunidad de manejar SQL es que la misma cantidad de campos que está en el primer select sea la misma cantidad de campos que está en el segundo select, ¿sí? Aquí hay otra variable, y es que en el primer select todos los campos son tipo varchar. Entonces, debo hacer una conversión de cada uno de los campos a tipo varchar. Por ejemplo, aquí tengo el campo código del empleado. Debo convertirlo a varchar para que en el encabezado me coloque la palabra cédula, y en el contenido de la fila 2 hacia abajo, pues me lleve el número de cédula también con tipo varchar. En el caso del número de contrato, nombre del empleado y apellido, como ya son campos varchar, pues lógicamente cumplen con el mismo tipo de datos de esos tres campos. En el caso del centro de costo, hago también una conversión a varchar. Y en el caso del sueldo básico, aquí ya debo hacer dos conversiones, porque el campo es un campo decimal. Entonces primero lo convierto a entero y luego lo convierto a varchar para que no me lleve .00 al final del sueldo, o .00. Entonces, aquí yo tengo unos parámetros, digamos que este reporte ya está preconstruido, y es simplemente adicionarle el select con los títulos, ¿sí? Y convertir los campos. Entonces, me voy a llevar esto para mi reporte y lo pego acá. Entonces, lo guardo y él me vuelve a preguntar que el campo código de empresa es un campo numérico que al parecer en el inicial había quedado con otro nombre. Listo. Y generamos el proceso de archivos planos, esta vez mostrando la misma información de la primera prueba que realizamos, pero mostrando los títulos en la parte superior. Listo, entonces tenemos el archivo plano de contabilidad. Le decimos que es para la empresa número 1. El rango de fecha se va a realizar entre el 1 de enero 30 de noviembre. La ruta del archivo va a ser el escritorio y le vamos a realizar plano 3.txt. Proceso terminado exitosamente. Vamos al escritorio para validar cómo nos quedó nuestro archivo plano número 3. Entonces, miren que aquí nos quedó un resultado con los títulos, ¿sí? Y todos los campos, por lo menos la cédula sin decimales, el número de contrato sin decimales, el nombre de la persona, el apellido, centro de costo y salario básico, ¿sí? Entonces, ya con esto damos por finalizado la funcionalidad del generador de archivos planos, para dar paso a las respuestas de las inquietudes o las preguntas que han surgido a lo largo de esta conferencia. Listo, perfecto. Jorge Ibáñez nos pregunta, la pestaña que dice en el programa maneja flujo de tareas, ¿es únicamente para los que tienen la licencia de Workflow?
Y la respuesta es: el check habilita las opciones de tareas en línea. Este funciona cuando se tiene licenciado el módulo de Workflow, así como usted lo dice. Zuli Fernández pregunta: ¿el reporte se puede generar en Excel? Entonces la respuesta es sí, se puede generar con la funcionalidad de exportar Excel. Es importante que todos los campos estén alineados para que permanezcan ordenados. Listo. Vamos a revisar, vamos a tomar una pausa por favor de un minutico, vamos a revisar si hay preguntas adicionales para seguir dando las respuestas a todas ellas. Listo, perfecto. Mientras finalizamos el tema de las preguntas y respuestas, les vamos a pedir el favor a todas las personas que están conectadas en el momento que nos colaboren diligenciando una encuesta que les va a aparecer en pantalla en línea. Esa encuesta pues es muy importante para nosotros para poder dar trámite a todas sus inquietudes y tenerlo en cuenta para futuras conferencias, ¿sí? Entonces agradecemos por favor su tiempo. Vamos a dar un espacio como de 3 minutos más o menos para finalizar y seguir dando respuesta a las inquietudes que nos han llegado en los últimos minutos. Listo, Diego Yanino nos pregunta: ¿cómo puedo colocar variables para colocar fechas o número de cédula? Entonces, estas dependerán de la forma en cómo construiste los queries inicialmente. Entonces, de pronto, en el primer ejemplo que les expliqué, no utilicé variables por temas de tiempo. Tratamos de hacer una consulta lo más básica posible, pero así como vistes en la segunda presentación, el tema de las variables funciona igual. Se definen unas variables y se definen unos tipos de datos en los cuales el usuario final, cuando va a generar el reporte, hace las anotaciones sobre el reporte en el momento de generarlos. Dice: si fuera posible que nos diera una breve explicación de agrupamiento en reportes. Entonces, pues en este momento por cuestiones de tiempo no es posible, pero puede solicitar información adicional a través del chat para profundizar de pronto de temas adicionales y del tema solicitado. Buenas tardes, en el primer reporte se puede solicitar parámetros y la respuesta es sí, efectivamente se puede configurar y complementando la pregunta anterior, tal cual como se hizo en el segundo reporte. Se establecen parámetros para que el usuario finalmente asigne el valor al momento de generar el reporte. Juan Guillermo Martínez pregunta: archivo plano, al igual podría asignar el parámetro en la parte inferior, igual con un plano en Seven, ¿cierto? Exacto, sí, tiene una funcionalidad similar en planes Seven. Bueno, aquí hago una anotación. Ustedes pueden crear reportes o queries con información predeterminada. Entonces, si yo sé que manejo 10 empresas, pero este reporte solo lo aplica para la empresa número 1, en el query yo especifico que es solamente para la empresa 1. No debo preguntarle al empleado o al usuario cada vez que lo va a diligenciar, ¿sí? Listo, hasta el momento vemos que nos han contestado 17 personas de 32. Entonces, vamos por un 53%. Les agradecería que aquellos que siguen conectados y que no lo han diligenciado, por favor, nos apoyen mientras seguimos revisando las preguntas. Humberto Caicedo nos pregunta: por favor, ¿podría explicarme cómo es el licenciamiento de Fast Report? Igualmente, si era posible, los datos de contacto para adquirir ese software. Bueno, realmente este tema lo está manejando nuestra área de postventa. Desde el área de consultoría, pues no tenemos manera de brindar esa información. Entonces, el contacto directo es a través del SAC, realizando o reportando un caso, expresando pues su solicitud, y automáticamente el caso se escalará a la líder de postventa, quien lo contactará para darle toda la información respectiva acerca del licenciamiento, tanto en Cactus como del proveedor externo de Fast Report, de la licencia de Fast Report.
Listo, perfecto. Bueno, la última pregunta que nos llegó es de Juan Guillermo Martínez y nos pregunta qué diferencias hay con Cactus Report y por qué visualiza como una versión mejorada. Listo. Como muchos saben, Cactus Report no fue migrado a la versión Ofelia como tal, ¿sí? Sino que se mantuvo en versión 12.6. Y estos dos reporteadores prácticamente heredaron la funcionalidad que tenía Cactus Report, pero ya en versión Ofelia, ¿sí? Inclusive con funcionalidades nuevas. Entonces, en algún momento Cactus Report dejará de funcionar y toda esta funcionalidad será migrada a estos dos reporteadores de Ofelia. Entonces, gracias a todos por participar en nuestro webinar. Agradecemos su tiempo, su disposición para llevar a cabo esta actividad. Sin ustedes, pues no hubiera sido posible. Seguimos aún con personas que no han logrado contestar la encuesta. Les agradecería pronto, antes de finalizar, que nos colaboraron. Hay 10 personas de pronto que no lo han realizado. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día.